Muy bien, chicos. Ahora sí, habíamos concluido pues en el texto número 3 había dos preguntas de nivel simbólico, una pregunta inferencial y una pregunta de nivel literal, ¿no? Estamos analizando sobre todo los niveles de lectura que se pueden encontrar en los textos, ¿no? En esta evaluación, ¿no? De la comprensión de lectura. Vamos al texto número 4, ¿no es cierto? A ver qué se dice. Todavía seguimos en el nivel intermedio, ¿ah? Por si acaso. Dice, inicio el año hablando sobre el lenguaje, mi área de combate desde hace casi 90 años. Apenas observamos el lenguaje, advertimos su eficacia como instrumento de cohesión. Descubrimos su valor como consolidador de la vida civil. No bien abrimos el periódico. La prensa a través de la lengua nos conecta con el mundo entero. Mira, estamos hablando del lenguaje. Hablamos del lenguaje y de su campo de acción. Campo de acción. ¿No es cierto? Este lenguaje y su campo de acción tiene que ver con qué. Tiene que ver, por ejemplo, con la eficacia, su eficacia de cohesión. Tiene que ver con su eficacia de cohesión. Pero también con qué más tiene que ver, ¿no es cierto? Esto, de alguna manera, del campo de acción, ¿no es cierto?, del propio lenguaje. Tiene que ver también con, de alguna manera, ¿no es cierto?, consolidador, correcto, de la vida civil también. La vida civil, ¿no? O sea que también une elementos y formas y une también la cultura del lenguaje. Dice, acá podemos encontrar también a la prensa, ¿no? La prensa que también es importante. Entonces ahí está. Muy bien, ¿no? Dice, nos conecta con el mundo entero, dice, ¿no? O sea, es como tiene el lenguaje una visión cosmopolita. Profe, acá me di cuenta que usted no está haciendo lo que hizo hace un rato. No está colocando ideas principales, está colocando conceptos. Sí, acá estoy utilizando una técnica de lectura que vimos la semana pasada, que es la técnica del sumillado, ¿recuerdan? ¿Cierto? Donde colocamos solamente conceptos. Ya, ahora dice, descubrimos su valor como consolidador de la vida civil, no bien abrimos el periódico. La prensa a través de la lengua nos conecta con el mundo entero. Comprobamos su eficacia cuando en el ejercicio diario elevamos solicitudes, redactamos informes, preparamos manifiestos, protestas y adhesiones, ¿no? O sea, hablamos de la eficacia del lenguaje, eficacia y acción del lenguaje. ¿En dónde determinamos esta eficacia y la cohesión del lenguaje, por ejemplo, y la acción del lenguaje? A través de solicitudes, a través de reclamos, ¿a través de qué? También a través de protestas, de manifiestos, ¿cierto? Manifiestos, ¿cierto? Cohesiones, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es lo que vemos. Ahora, además dice, y lo volvemos a comprobar en el campo de la literatura, si nos entregamos sosegadamente a gozar algunas horas del ensayo, de la novela o del cuento. Es decir, el lenguaje nos une a todos cuando hablamos español, pues al oírnos y entendernos, reconocemos que una vieja sangre nos respalda y asegura el perfil. Nos une a través de infinitas traducciones con todos los pueblos del mundo. O sea que el lenguaje también nos une a través de la literatura. ¿A través de qué, profesor? A través de la lectura de ensayos, por ejemplo, de narrativa, a través de ensayos, por ejemplo, de narrativa también, por ejemplo, también encontramos que
de alguna manera podemos conocer el mundo a través de las traducciones también, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, dice acá lo siguiente: signo pues de cohesión, revela eficazmente nuestra voluntad de persistir y de comunicarnos. Por eso, el primer síntoma de la soledad es la incomunicación. O sea, tenemos tanto respaldo del lenguaje como tal, que claro, incomunicarnos sería estar en soledad, pues, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta o en consideración. ¿Correcto, chicos? Muy bien, vamos a la pregunta número 11. Una pregunta de deducción, es una pregunta inferencial. Dice, se colige del texto que el lenguaje ha sido un factor importante ¿para qué? ¿Para qué, chicos? Para el desarrollo del hombre, ¿no es cierto? Alternativa A. Para el desarrollo del hombre. ¿Correcto? Eso es muy importante. La pregunta 12 dice, se concluye el texto principalmente que el lenguaje ¿qué? ¿Qué propicia el lenguaje? ¿No es cierto? ¿Qué hace el lenguaje con nosotros? ¿No? Y aquí la respuesta correcta sería, es fundamental para la integración social. ¿Correcto? Es fundamental para la integración social. Claro, el no utilizar el lenguaje, lo que hace posible o lo que nos trae como consecuencia sería, pues, ¿no es cierto? La soledad, pues, ¿no? Ahí está. Vamos a la pregunta que se indique una afirmación que se desprende del texto. También es una pregunta del nivel inferencial, ¿correcto? Y aquí lo que de alguna manera se desprende o se deduce del texto, ¿no es cierto?, sería que gracias al lenguaje podemos conocer y valorar otras culturas, ¿correcto? Valorar otras culturas que son importantes también. Y la pregunta 14 dice, del texto se deduce que para vivir en la sociedad actual, ¿qué es necesario? Se deduce, inferencial. ¿Se deduce qué? ¿Qué cosa deducimos? ¿No es cierto? Que desarrollar habilidades ligadas a la lectoescritura son importantes, ¿no es cierto? Alternativa C, ¿correcto? Ahí está la respuesta correcta y es así como determinamos de alguna manera estas perspectivas, ¿ya? Determinamos de alguna manera las respuestas de ese texto. Y el texto 5, por ser extenso, ¿no es cierto?, no lo voy a trabajar así, sino que de alguna manera lo vamos a leer y vamos, ¿no es cierto?, a responder como debemos responder, ¿correcto? Dice el texto 5 lo siguiente: la mayor parte de los ideales políticos modernos como la justicia, la libertad, el régimen constitucional y el respeto al derecho, o al menos sus definiciones, comenzaron por la reflexión de los pensadores griegos sobre las instituciones de las ciudades-estado. Pero en las instituciones de las ciudades-estado, pero en la larga historia del pensamiento político, el significado de tales términos se ha modificado y hay que entenderlo siempre a la luz de las instituciones que habrían de realizar estos ideales y de la sociedad donde operaban dichas instituciones. La ciudad-estado griega era tan diferente de las comunidades políticas donde viven los hombres modernos que de alguna manera pintar su vida social y política requiere de un no pequeño esfuerzo de imaginación. Los filósofos griegos reflexionaron sobre las prácticas políticas muy diferentes de cualesquiera que haya prevalecido de modo general en el mundo moderno, y todo el clima de opinión en el que realizaron su trabajo era muy diferente del nuestro. Aunque sus problemas no dejan de tener analogías con el presente, no fueron nunca idénticos a los problemas modernos, y el aparato ético con que se valoraba y criticaba la vida política difería mucho del que hoy prevalece. Para comprender de modo adecuado y exacto lo que significan sus teorías, es necesario darse cuenta, en primer lugar, aunque sea en líneas muy generales, del tipo de instituciones que tenían a la vista y de lo que para el público al que dirigían comportaba la ciudadanía de hecho como ideal. A este propósito es especialmente importante, ¿no es cierto?, el gobierno de Atenas, en parte porque es el mejor conocido, pero sobre todo porque fue objeto de especial preocupación para los más grandes filósofos griegos, ¿correcto? Ahí está. Entonces, chicos, ¿cierto? A partir de esto, ¿no?, vamos a contestar las preguntitas.
La pregunta 15 dice, el texto fundamentalmente se centra en qué, es una pregunta literal. ¿En qué se centra el texto? Está preguntando por la idea principal. Entonces aquí decimos que los antecedentes de los ideales políticos modernos, ¿cierto? ¿De dónde provienen, no? Alternativa B, ahí está la respuesta correcta. Vamos a la pregunta 16, dice, en el texto el término aparato se entiende como, eso es una pregunta literal. ¿Cómo se entiende aparato? Se entiende como sistema, ¿no es cierto? Sistema, alternativa C. Pregunta 17, en la mentalidad del autor la comprensión de los ideales políticos es una pregunta inferencial, ¿correcto? ¿Qué pasa en la mentalidad del autor? ¿Cómo se entiende la comprensión de los ideales políticos? ¿Cómo se entiende? Se entiende como, ¿no es cierto?, que solo es posible mediante la filosofía griega, ¿no es cierto? Alternativa D. De ahí vienen los ideales, ¿no es cierto?, políticos, ¿no? La pregunta 18 dice, el contenido del texto permite afirmar ¿qué? ¿Qué cosa permite afirmar el contenido del texto? ¿Qué permite afirmar el contenido del texto? Ahí están preguntando ya bajo nivel simbólico, ¿no? Ahí la respuesta correcta es que Atenas albergó los gérmenes de la democracia. ¿Correcto? Alternativa C. Y finalmente, chicos, y con esto terminamos, ¿no es cierto? Dice la pregunta 19, indica la afirmación verdadera de acuerdo con lo planteado en el texto. Es una pregunta literal, ¿no es cierto? Y aquí hay que dar a conocer que la labor interpretativa del politólogo se ve favorecida con los datos históricos. Alternativa B. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Está quedando a ti los ejercicios complementarios que puedes hacerlos tú, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Son también 19 preguntas, ya los que puedes hacer tú. También es muy importante que lo hagas, ¿no? Perdón, ejercicios complementarios son 5 y por ahí llegan más. Y recuerda que debes hacer el léxico también, ¿ya, chicos? Bueno, yo no tengo nada más que decir, sino agradecerles por la atención el día de hoy. Y ya sabes que cualquier duda o consulta me debes escribir a YouTube, ya que yo inmediatamente te respondo. Chau, chicos, cuídense, nos vemos.